Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hidráulica. Vamos a revisar algunos elementos y algunos conceptos de la unidad número 2 que ya hemos empezado a revisar. Voy a compartir con ustedes los apuntes con la idea de. Sí, adelante, adelante, díganme. No, le estoy dando las buenas tardes. Buenas Profe. tardes, Edrey. Voy a compartir los apuntes con ustedes, por favor. Ahí ven mi escritorio. Sí, profe, sí se ve. Bien. Ya hemos revisado la parte introductoria de esta unidad, que son los fluidos sometidos a presión. Haremos una pequeña reseña para que llevemos en adelante, ¿verdad?, aquellos conceptos que nos puedan ser útiles. Iniciamos con que los apuntes comenta que en la exposición de los subtemas que hemos tratado aquí se ha dado generalmente por el supuesto que el líquido empleado para la transmisión de la energía es el aceite, sin precisar por otra parte nada más sobre sus características y sus ventajas. Ya hemos comentado que en tiempos de inicio la hidráulica utilizaba como fluido hidráulico el agua. Sin embargo, un parámetro que afecta directamente las características del agua es la temperatura. La temperatura hace que el agua empiece a adquirir calor. Al incrementarse la temperatura del agua, empezamos a observar un fenómeno que se llama vaporización. Y entonces, este fenómeno de vaporización nos va a afectar los volúmenes que vamos a manejar durante todo el proceso del sistema hidráulico. Con los avances de la tecnología, se observó que el utilizar un aceite natural, un aceite mineral, entendiéndose que un aceite natural es un producto o un proceso que se emplea en la industria que a través de ciertos recursos naturales, como las plantas, se puede obtener este aceite, como es el girasol, como es el aceite de linaza y otros aceites, ¿verdad?, que tienen un uso un poco diferente a la aplicación directa en los sistemas hidráulicos. Los aceites más utilizados o los que realmente se utilizan en los sistemas hidráulicos son los aceites sintéticos o los minerales. Estos son obtenidos generalmente por procesos de refinación de los hidrocarburos. Ahí obtenemos una gran variedad de aceites, mismos que estos aceites nos van a permitir poder tener diferentes aplicaciones dentro de los sistemas hidráulicos. Bien. La presente unidad está expresamente dedicada a esta cuestión y tiene carácter esencialmente práctico.
sea porque sus conclusiones y definiciones que se expondrán son sin excepción de origen experimental, porque las consecuencias de una elección más o menos apropiada de líquido hidráulico destinada a una instalación específica sobre el funcionamiento y la seguridad del servicio de la misma se ven de forma inmediata y determinante. Es más clásico y el más clásico y el más usado de todos los líquidos hidráulicos es el aceite mineral. Pero ante todo cabe preguntarse espontáneamente, ¿por qué justamente el aceite y no otro medio menos caro y de más fácil obtención? Este interrogante ya se planteó hace muchos años, cuando las instalaciones hicieron su primera aparición al lado de los más viejos sistemas mecánicos. El agua no cuesta dinero. Por este motivo, la respuesta fue, durante los primeros tiempos, favorable al agua o a las emulsiones a base de agua. Dado las modestas exigencias de las instalaciones de aquella época, esta solución bastaba, pero en el transcurso del tiempo, las máquinas se perfeccionaron y aumentaron su potencia, por lo cual se evidenció la necesidad de recurrir a líquidos que poseyeran propiedades de las que el agua carecía, en particular, elevado poder lubricante, ausencia de acciones corrosivas y de depósitos, y ausencia de evaporación y de ebullición incluso a elevadas temperaturas. Aquí hacemos un paréntesis. Cuando hablamos de ausencia de acciones corrosivas, el agua, como ustedes saben, oxida la mayor cantidad de materiales metálicos. Esta corrosión va a generar un desgaste acelerado de estas piezas mecánicas y va a incrementar los costos de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, en todos los sistemas hidráulicos. Y cuando se habla de depósitos, se refiere a que el agua, como un medio altamente hidrofílico que permite la incorporación de tanto de material extraño como de microorganismos, o sea, es decir, de organismos vivos, produce una gran cantidad de que el agua tenga la facilidad de descomponerse con mucha facilidad. Por ejemplo, en la industria petrolera, en donde utilizamos lodos base agua, ahí la utilización de determinados aditivos muy específicos y muy especiales nos proveen cierta barrera, cierta protección a los fluidos de perforación para evitar esta contaminación, adicionando para ello bactericidas o microbicidas, que son productos que protegen la parte débil de los lodos base agua, de los microorganismos, del crecimiento de microorganismos, y de esta manera evitar entonces que los lodos pierdan, en el caso de los lodos de perforación, que los lodos pierdan algunas propiedades físico-químicas muy importantes durante su funcionamiento en un pozo petrolero. Para el caso, y regresando a lo que son nuestros sistemas hidráulicos, es muy importante estos aspectos que este párrafo nos está aquí mencionando. Uno de ellos, poder lubricante, aun cuando el agua produce o tiene propiedades lubricantes, el aceite las tiene de más, ¿verdad? Es mucho más lubricante un aceite que el agua. El aceite propiamente no produce acciones corrosivas en metales. De hecho, provee una ligera capa en su superficie que lo protege de la humedad y evita la oxidación y corrosión de los metales. En cuanto a los depósitos, ambos pueden acumular depósitos sólidos, por lo que requerirán de dispositivos especiales como los filtros. Y el aceite, por sus propiedades caloríficas, su punto de ebullición es mucho más alto que el agua. Es decir,
si el agua a condiciones normales de presión y temperatura hierve a un promedio de 100 grados centígrados, los aceites pueden tener puntos de ebullición más altos, 200, 250 grados. Entonces, ahí es donde tendríamos grandes ventajas comparados con los fluidos a base de agua. Y obviamente sus puntos de ebullición también son muy altos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Está claro lo que acabamos ahorita de plantear? Sí, profe, sí está claro. Correcto, vamos a regresar al apunte. Algunas propiedades de los fluidos hidráulicos que debemos de revisar son las siguientes. Y como ya hablamos de que vamos a tener la preferencia de hablar de un sistema hidráulico a base de un aceite, entonces vamos a referirnos básicamente a esto, a los aceites. Dice, el aceite posee en mayor o en menor medida todas las propiedades cuya importancia examinaremos brevemente a continuación. Poder lubricante es un factor esencial para la buena conservación de las partes mecánicas, especialmente cuando trabajan a fricción. Solo el aceite podía permitir la concepción de máquinas veloces. De máquinas veloces autolubricadas, exentas de mantenimiento de pequeñas dimensiones y por tanto de costo modesto. El aceite no produce acciones corrosivas ni depósitos. El aceite proporciona una altísima acción protectora contra la oxidación de los órganos de la instalación, cuya duración queda así aumentada. Elevada temperatura de ebullición. Aunque el aceite presente en el circuito se caliente más o menos por efecto de las resistencias hidráulicas, no existe nunca el peligro de que se evapore o entre en ebullición. Esto significa que en términos económicos, que los gastos de adquisición del aceite quedan ampliamente compensados por el ahorro sustancial sobre el costo de la instalación, y en términos técnicos, que una transmisión oleodinámica tiene un funcionamiento más seguro y ocupa menos espacio. ¿Qué quiere decir esto? Por mucho, ¿verdad? El aceite tendrá un costo mucho más alto que el agua común y corriente. Eso no nos cabe la menor duda. Aún comprando agua purificada, casi agua para beber, un bote de agua de 1 litro, no sé cuánto podría costar, 20 pesos, 25, alguien que haya comprado para tomar una botella de agua, o sea, agua embotellada, 1 litro costará 20 pesos promedio o menos. Sí, como 15, 18. Bueno, en cambio, 1 litro de aceite estándar, 1 litro supera los 50, 60 pesos. Y si este litro de aceite es muy especial, como puede ser el aceite hidráulico, por ejemplo, de los autos, este llega a costar 120, 130, 140 pesos. Entonces, por mucho rebasa el costo un aceite de 1 litro de aceite a 1 litro de agua. Esta es una de las razones, pero dirían entonces, ¿por qué usamos aceite si es más costoso? Porque a la larga, un equipo, un sistema hidráulico nos durará, no sé, 100 veces más un sistema hidráulico a base de aceite que un sistema hidráulico a base de agua. Los mantenimientos empiezan a reducir y en este caso los costos. Vean esta fotografía que les voy a mostrar de estos apuntes, donde muestra un sistema hidráulico. Vean el tamaño de los pistones o de los brazos accionadores a base de aceite hidráulico al tamaño de una persona, ¿verdad? Entonces estos sistemas obviamente aprovechan al máximo las propiedades que puede ofrecer un sistema hidráulico utilizando un fluido
como es el aceite mineral. Vamos a ver ahora esta propiedad con respecto al peso específico. El peso específico es el peso a la temperatura de 20 grados centígrados de un decímetro cúbico de aceite considerado. Se fija la temperatura de referencia, ya que el peso específico de cualquier sustancia varía con la temperatura. Para los tipos normales de aceite, el peso específico se haya comprendido entre 8.550 y 8.830 newtons por metro cúbico. El peso específico del aceite es, por lo tanto, menor que el del agua, aproximadamente. Aproximadamente el del agua sería 9.81 newtons por metro cúbico. El peso específico se indica con la letra griega, híjole, no recuerdo el nombre griego de esta letra, ¿verdad? Y se mide en newtons por metro cúbico. Poder antiespumante. Dice que cuando por cualquier razón el aire u otro gas se mezcla con el aceite y se produce espuma, el funcionamiento de la instalación se vuelve muy regular y ruidoso. Un buen aceite para instalaciones oleodinámicas contiene siempre aditivos que dificultan la absorción de gases y facilitan la separación del aire que haya penetrado o eventualmente en el aceite. Esto quiere decir que existen materiales químicos que al adicionarse al aceite hidráulico evita que se formen pequeñas burbujas en su interior o en su superficie, burbujas conteniendo aire. Al evitar la formación de esta espuma o estas burbujas, ¿verdad? Va a evitar que los equipos trabajen con aire, con una mezcla aire-aceite. Muchos equipos, cuando llegan a trabajar con cierta cantidad de aire, existe un proceso que se llama cavitación, que es una especie como de el trabajo de un equipo en vacío, cerrado al vacío, que trabaja con aceite y que tiene que funcionar simplemente solo y solamente con aceite. Pero si este aceite va mezclado con burbujas, es decir, con espuma, entonces trabajaría con una mezcla aire-aceite. Y el trabajar con una mezcla aire o aceite produce fuerzas internas que debilitan las partes internas de estos elementos del sistema hidráulico y lo fracturan. Eso se llama un proceso de cavitación, trabajar un sistema al vacío. Profe, se en escucha donde no se requiera con aire. ¿Ok? Se escucha entrecortado, no se escucha bien el audio. Se dejó de escuchar justo ahora. Ahí se restableció el audio. ¿Ya se restableció el audio? Yo sí la escucho, profe. ¿Sí se escucha o no? Ya se escucha bien, profe. Bueno, pronto vamos a empezar a disminuir esos problemas porque voy a tener que cablear mi casa con mi red del módem para utilizar el internet cableado y no por Wi-Fi. Esto me va a permitir aprovechar al máximo la señal de internet y que no tenga estos problemas de conexión, ¿sale? Espero que en el transcurso de la semana ya lo pueda instalar y esperemos que se mejore la señal. Ok, vamos a continuar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, todo bien. Ok, vamos a continuar. Sí. Sale. Otra característica es el poder antiemulsivo. Es la propiedad que posee el aceite de separarse rápidamente del agua que eventualmente pueda haber entrado en el circuito. Este poder antiemulsivo se refiere a que si el aceite
del sistema hidráulico llega a mezclarse con un poco de humedad del medio ambiente, vamos a suponerlo, del agua del medio ambiente, ustedes saben que no existe la posibilidad de mezclar aceite en agua, se van a separar siempre. El aceite se queda en la parte superior, el agua en la parte inferior, y entonces mientras no se agregue un emulsivo o un emulsificante, la mezcla de agua y aceite es improbable, jamás se dará. Y cuando en nuestros depósitos observemos, o cuando en el depósito, o cuando en nuestro programa de mantenimiento consideremos el desfogue o la eliminación de la poca humedad que se haya acumulado, en la parte inferior de nuestros tanques de almacenamiento tendremos una válvula de desfogue o de drenaje que abriríamos, dejaría salir la sección de agua que por en algún momento se pudiera formar, y eliminaríamos esa humedad, garantizando con ello que el empleo del fluido sea 100% aceite. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene. La resistencia al envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento es un proceso en donde vamos a tener que las propiedades del aceite se empiezan a degradar, se empiezan a cambiar de manera negativa. Sin embargo, hay oportunidad de darle mantenimiento a este aceite, y el aceite que utilizamos en un sistema puede durarnos mucho tiempo. Vamos a leer qué dice este párrafo. Dice: la acción del oxígeno, del aire y las altas temperaturas tienden, con el transcurso del tiempo, a transformar químicamente el aceite, lo cual se traduce en la pérdida de parte de sus propiedades esenciales y en la formación en su seno de lacas, barnices y sustancias ácidas que corroen el metal, aumentan la viscosidad e impiden la transmisión de calor. El fenómeno de envejecimiento se desarrolla con mayor o menor rapidez en función de diversas condiciones, entre ellas la temperatura del aceite, la temperatura del ambiente, donde está situada la instalación oleodinámica, el número de veces por hora que la bomba hace circular el aceite por la instalación, el volumen y la forma del depósito, la presencia de espuma en el aceite, el volumen total del aceite existente del circuito, etc. El envejecimiento queda además favorecido por la presencia de la instalación de ciertos metales como el plomo, el latón o el cobre, y algunas de sus aleaciones, por ejemplo, el cobre, el plomo cobre, el zinc. Al proyectar una instalación es necesario tener bien presente esta tendencia al envejecimiento, eligiendo adecuadamente el volumen de aceite a emplear y las dimensiones del depósito. El envejecimiento puede combatirse además mediante el uso de aditivos. En todo caso, después de un cierto número de horas de funcionamiento, debe cambiarse el aceite por completo, siguiendo para ello las instrucciones del constructor o del proveedor y de acuerdo con las condiciones reales de operación y ambientales. Ustedes saben que en todos los equipos, en todos los mecanismos hidráulicos, en función de que utilizan aceite, es un programa de mantenimiento, pide el cambio de un aceite nuevo, más bien de un aceite viejo por uno nuevo. Eso, por ejemplo, lo vemos en los automóviles, ¿verdad? En donde un eslogan muy famoso para los automóviles dice: cambia el aceite cada 6 meses o cada 10,000 kilómetros. Eso para el caso de los autos, pero en los equipos también se lleva una ficha técnica de acuerdo a la recomendación de los proveedores de aceite, en la cual nos hacen la recomendación cada qué tiempo se deben de cambiar estos fluidos para aprovechar la mayor de sus bondades. Punto de fluencia. Se denomina punto de fluencia a la menor temperatura admisible para lo cual el aceite aún fluye. El método para su determinación se describe en la norma DIN ISO 3016.
En la selección de aceites hidráulicos, tener en cuenta que la temperatura mínima admisible en el equipo se encuentra como mínimo 8 grados centígrados por encima del punto de afluencia. Este punto de afluencia son características de fluidez que el proveedor debe de recomendar, y que cuando esta propiedad es medida y se observan cambios importantes en esta propiedad, es cuando nos indica que definitivamente debemos de tener nosotros que retirar el aceite y cambiarlo por un aceite limpio, uno nuevo y en buenas condiciones. Capacidad de eliminación de aire, perdón. Los aceites contienen aire en forma disuelta. Si por una caída de presión, por ejemplo, detrás de un estrangulador, excede el límite de saturación, se desprenden burbujas de aire. Las burbujas pueden ingresar al aceite desde el exterior por falta de hermeticidad en las tuberías de aspiración. Y aquí tenemos, este es el aceite. En esta figura tenemos aquí en la parte izquierda un cilindro, ¿verdad? O un depósito contenido de aceite. Aquí es sometido a una presión, 1000 libras. Esto hace que este aire entre en pequeñas burbujas, microburbujas, y vean ustedes, al paso del tiempo, el volumen va a permitir, el volumen va a permitir, va a poder ser desplazado en su volumen por una misma presión. Aquí no hubo desplazamiento porque sabemos que los fluidos prácticamente son incompresibles, pero al contener microburbujas de aire, ¿verdad? Si le aplicamos la misma fuerza, vean ustedes el volumen que se abatió, quiere decir que el aire sí es compresible, y entonces el sistema hidráulico con aire pues tiende a tener esa compresibilidad. Este aire disuelto modifica la compresibilidad, reduce la protección contra el desgaste y disminuye la conductividad térmica. Las consecuencias son las perturbaciones en el servicio debido a los movimientos bruscos, ruidos, vibraciones y daños en el material. La capacidad de eliminación de aire en un aceite se establece según la norma DIN 51.381. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, todo va quedando bien. Ok. Todo bien, profe. Vamos continuando. Recordarán que esta clase la estamos grabando para aquellos compañeros de ustedes que por necesidad de no poder conectar, si a todos nos falla el internet, no sé, el servicio, ya saben que es de primera, pues puedan ver esta clase posteriormente. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la compresibilidad. Recordemos que esta propiedad es típica del estado gaseoso, ya que los gases la poseen en grado notable. Basta pensar que en primera aproximación, en la ley de Boyle, a una duplicación de presión corresponde una reducción de volumen a la mitad. Pero la compresibilidad, si bien en grado mucho menor, es también una propiedad de los líquidos. En el caso del aceite mineral, un volumen de 100 litros a la temperatura de 20 grados centígrados y sometido a una presión de 100 bares, se reduce a unos 99.3 litros. Vean, hubo una disminución de 0.7 litros, de 700 mililitros. O sea, disminuye 0.7 litros. Este fenómeno puede ignorarse en instalaciones de poco volumen y que funcionan a baja presión, pero cuando existen cilindros de gran capacidad, tuberías de cierta longitud, de gran diámetro, etcétera, porque pueden dar lugar a un retraso de la puesta a presión, se repercute sobre la duración total del ciclo. Si por cada 100 bares de aumento de presión el volumen de aceite se reduce un 0.7%, en general la ley que se cumple es la siguiente. Se hace un cálculo, ¿verdad? Utilizando lo que es el coeficiente de compresibilidad beta, delta B, que es la reducción absoluta de volumen o el cambio de volumen, y observamos en este gráfico el comportamiento. Se ha observado experimentalmente que el factor de compresibilidad no es constante, sino a su vez
función de la presión, como demuestra esta gráfica. A principio, observemos que a medida, esto lo vamos a ver, así, que a medida que hacemos presión, va existiendo una reducción del coeficiente, el coeficiente de compresibilidad va disminuyendo. A medida que aumentamos la presión, vean, el factor de compresibilidad va disminuyendo y va teniendo un comportamiento curvo, no lineal, hasta alcanzar el punto máximo de acuerdo, mínimo, perdón, de acuerdo a las propiedades del aceite. Aquí vendrá viene un ejemplo, pero este lo vamos a revisar con calmita en su casa, con calmita lo van a revisar y si hay dudas lo checamos. Este es aplicando la fórmula que tenemos aquí, esta fórmula que presentamos al inicio de este comportamiento que tiene el aceite con respecto a la compresibilidad. Viscosidad, esta es otra propiedad. Es una característica fundamental para reconocer si un aceite es adecuado para usos oleodinámicos. Si la viscosidad de un aceite no se elige acertadamente, el funcionamiento de la instalación puede quedar gravemente comprometido e incluso imposibilitado. La facilidad con que un líquido se derrama es una indicación de su viscosidad. Es decir, recuerden ustedes que la viscosidad es la propiedad de fluir de un fluido, valga la redundancia. Entre más cómodamente fluya este fluido, la viscosidad es menor. Cuando esta fluidez es menor, cuando fluye con muy baja velocidad, entonces es muy alta la viscosidad. Tenemos el clásico ejemplo, el agua. Cuando la hacemos fluir, pues ya sabemos más o menos cómo corre el agua cuando la dejamos fluir, por ejemplo, de una botella con un cuello no sé, de media pulgada. Si la vertimos, cómo fluye el agua, a qué velocidad. Pero si ustedes tienen en una botella similar, por ejemplo, miel o cajeta, y ustedes vierten o invierten el cuello de esta botella, verán que va a fluir con mayor lentitud. Esa fluidez, esa es la apariencia o el concepto que podemos nosotros visualmente de entender lo que es la viscosidad. Dice aquí, la facilidad con que un líquido se derrama es una indicación de su viscosidad. El aceite frío tiene una alta viscosidad y se derrama muy lentamente, mientras que el agua tiene una viscosidad relativamente baja y se derrama con bastante facilidad. Definimos la viscosidad como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo de sus moléculas. La pérdida de energía debida a la fricción en un fluido se debe a su viscosidad. Por ejemplo, cuando hablando de viscosidades y hablando, por ejemplo, de pozos petroleros, cuando un pozo petrolero es el crudo, el aceite es muy viscoso, la fuerza que se requiere o la presión que requiere el rehacimiento para que fluya el fluido hacia superficie es mucho mayor si el hidrocarburo es menos viscoso. Esto es algo que estamos correlacionando ya con parte de una aplicación directa con la profesión que estamos estudiando. Vamos, regresamos nuevamente. Cuando un fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido. La tensión de corte puede definirse como la fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria de una sustancia sobre otra capa de sí misma de la misma sustancia. Así pues, es la tensión de corte en una fuerza dividida entre el área y puede medirse en unidades de Newton por metro cuadrado. En general, encontramos que la magnitud de la tensión de corte es directamente proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones de fluido. Esta es una definición y aquí podemos observar en este dibujo un comportamiento visual de cómo es la viscosidad. Pero a mí me gustaría, si me lo permiten, déjenme checar si tenemos a la mano un video sobre viscosidad, que aquí no lo tengo, pero podemos ir rápidamente aquí a la red.
¿Sigue viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe, sí profe. la vemos. Vamos a ver si este video nos puede permitir mostrar lo que... ¿Ahí escuchan bien el video? La verdad, no le escucho, profe. ¿No lo escuchan? No. No, profe, no se escucha nada. A ver. ¿Ahí? Nada, profe, no se escucha el audio del video. Ah, caray. No me espanten. A ver. ¿Tampoco escuchan ahí? No, profe, no lo escucho. No, no, profe, nada. Ah, no puede ser, jóvenes. Que me escuchen a mí y que no escuchen un video. Lo que pasa, profe, que hay veces que cuando usted esté compartiendo la pantalla en las plataformas de stream como esta, tiene que activar primero, dar la opción de activar el audio, pero para la página, si no, no se va a escuchar, aunque nosotros lo podamos escuchar a usted. A ver, vamos a ver ahí. ¿Nada? No, profe, no se escucha. Bueno, a ver, yo no sé cuál sea el problema. Como dices, tú me escuchas bien, tú a mí, pero no puedo escuchar el audio. Así es, Ah, usted sí lo escucha bien. ese es un detalle del programa, del Teams. Sí, es del Teams, es de la plataforma. A ver, déjame ver si lo puedo corregir. Ahí escuchan, me escuchan bien ahí ustedes, ¿verdad? Sí, profe, usted sí lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. A ver, Sí, entonces ahí profe. deberían de escuchar a lo mejor el video. Comenzamos. Ya se escucha. Ya se escucha. ¿Ahí lo escuchan? Ya, profe, ya.
Sí, sí, sí. Viscosidad, chicos. Viscosidad es un tema interesante. Esta va a ser una de una serie de videos que vamos a grabar acerca de viscosidad porque es muy amplia. ¿Ahí escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, Ahí yo ya no los escucho bien, como tiene razón, yo ahora ya no los escucho, pero parece que sí pueden escuchar el video, ¿verdad? sí, 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 sí se puede escuchar. Bueno, les voy a poner el video y luego ya cambio otra vez de propiedades para que me escuchen a mí mejor, ¿sale? Muy amplia y vamos a hablar de viscosidad, de su definición, de cómo se mide, de los tipos de viscosidad que hay, de cómo afecta a tu vida, de cómo es importante para la calidad de los productos, alimentos, químicos, pinturas y muchísimos más. Número uno, sí, vamos a comenzar con qué demonios es la viscosidad. Para poder entender la viscosidad necesitamos meter otro término. El otro término se llama reología. La reología es el estudio del movimiento. ¿Del movimiento de qué? Hay reología de sólidos, hay reología de líquidos. ¿Una gelatina tiene viscosidad? Sí. ¿El shampoo tiene viscosidad? Sí. ¿La miel tiene viscosidad? Sí. La reología trata de estudiar cómo es que todo eso se mueve, cómo fluye. ¿Por qué? Es importante envasarlo, llevarlo por tuberías, producirlo y manipularlo, ¿no? Hay fluidos que son sólidos, hay fluidos que son semisólidos, hay fluidos que son semilíquidos y hay fluidos que son líquidos. Hoy vamos a hablar solamente de los fluidos líquidos, ¿ok? Hablemos de viscosidad en líquidos. La definición es muy simple, es la oposición a la deformación. Imagínate una gelatina, imagínate esa gelatina que tú la empujas suavecito, regresa a su punto de origen, sí, se resistió a deformarse. Es de alta viscosidad, sí, entre más oposición tenga, más viscosidad tiene. ¿En qué se mide? En fuerza, chicos. Nunca lo olviden, en fuerza. No existen unidades Brookfield para medir viscosidad. Es uno de los terribles problemas que nos encontramos. No existen. Todo se mide en fuerza. Después hablaremos de las unidades de fuerza. Hablemos de líquidos. ¿Un gel es un líquido? ¿Es un semisólido o es un semilíquido? ¿Es un coloide? Híjoles. Hay debate sobre eso, pero la realidad es que es un líquido si tiene las propiedades reológicas de flujo y la viscosidad que permite tener una resistencia mínima a la deformación, es decir, que pueda fluir. ¿Ok? Dependiendo su viscosidad, será catalogado como semisólido, como coloide o como semilíquido. La miel es un líquido, el agua es un líquido, el pegamento es un líquido y todos poseen una propiedad que se llama viscosidad. Déjame ahora explicarte qué demonios es la viscosidad en líquidos, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Ahora sí, chicos, pongan mucha atención, vamos a explicar un poquito de viscosidad en líquidos y para explicarles eso no voy a utilizar líquidos, porque es muy complicado explicarles lo que sucede en las capas o cómo está conformado un líquido, depende qué líquido sea. Tenemos que suponer que los líquidos trabajan como pequeñas laminillas. Si tú ves llegar una ola, empiezas a ver que hay ciertas ondulaciones de agua. Esas ondulaciones de agua considéralas una lámina, una laminilla, una capa. Vamos a considerar todos los fluidos, todos los líquidos como laminillas. Esta es una laminilla, esta es otra laminilla, esta es otra laminilla. Todas ellas apiladas nos van a dar un volumen de líquido, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tuviera una sola laminilla, la fuerza de oposición para el movimiento fue muy poca. Pero ¿qué pasa si yo pongo otra laminilla? La fuerza de oposición fue mayor. ¿Te diste cuenta?
E incluso hubo una fuerza de oposición entre las mismas laminillas. Si ponemos otra, ¿qué pasa? Hoy, antes de que pudiera recorrerse, mi dedo tuvo que recorrer y ajustar su fuerza. Necesitamos mayor fuerza para romper esa fuerza de oposición. Ahora pongámoslas todas. Si ponemos todas estas, ¿cuánta fuerza de oposición presenta? Ahora sí, tuve que generar mayor fuerza para hacer ese desplazamiento, ese movimiento. A esa fuerza necesaria para desplazar esas laminillas internas, se le llama viscosidad. Imagina que esto es un fluido y eso es viscosidad. Si yo quisiera separar esas laminillas, puedo partirlas en dos y puedo empezar a hacer esto. El flujo y su forma y su densidad me permite empezarlas a separar. Empieza a generar cierto movimiento, ¿ok? Pero ¿qué pasa con algo que está estructurado, que tiene un límite, que está delimitado? Es decir, si lo tenemos dentro de un frasco. Esto considéralo un frasco. ¿Qué pasaría si yo estas laminillas las mezclara con estas laminillas? 2 horas después. Y creo que con eso es suficiente. Vamos a meterlas. Bueno, chicos, después de intentarlo ya lo logré. Logré mezclar laminillas. Si se dan cuenta, las hojas están entrelazadas. Ahora lo interesante va a ser separarlas, moverlas, desplazarlas a esa fuerza de oposición para mover esas laminillas que ahora son físicas, pero que tienes que imaginarte que son líquidos. A eso se le va a llamar viscosidad. ¿Qué fuerza necesito para separarlo? Hoy, mucha fuerza. ¿Me ayudas, por favor? ¿Puedes agarrarle? Con tus dos manitas. Échale ganitas, ¿eh? Échale ganitas. Sepáralas. No se puede. Ok, no se puede. Muy bien. Ahora comprobamos que no se puede. ¿Por qué? Porque existen varios factores que afectan nuestra viscosidad. ¿Qué factores afectan nuestra viscosidad? La afinidad que hay entre esas laminillas, los enlaces que hay entre esas laminillas, el componente químico que es en esas laminillas, la densidad que hay entre las laminillas, la presión que hay sobre esas laminillas. Entre más volumen, mayor viscosidad. Entonces todo eso nos empieza a afectar al desplazamiento, a la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad entonces? ¿Qué es la viscosidad de fluidos? La viscosidad de fluidos, entonces, no es más que la fuerza necesaria para realizar desplazamiento de las capas internas de los líquidos. Y para eso utilizamos muchos instrumentos. Depende de qué tipo de fluido es. Hay fluidos que son newtonianos, hay fluidos que no son newtonianos. De eso hablaremos en otro video. Pero solamente para platicar rápidamente, los newtonianos responden de forma lineal y directa a la fuerza que tú le ejerces. Y los no newtonianos responden de una manera diferente a la fuerza que tú le pones. Un ejemplo, el agua es newtoniana. Quiere decir, yo la empujo con 100 pascales, quiere decir que se va a desplazar esa distancia de 1 metro. Si yo lo empujo a 200 pascales, no se va a avanzar a 1 metro, se va a avanzar al doble. La respuesta va a ser lineal. Lo no newtoniano es, por ejemplo, una crema. Si tú te colocas crema, primero te cuesta trabajo, pero después empieza a suavizar. Quiere decir que con el movimiento empieza a haber cambio en su resistencia, se vuelve más suave. ¿Qué pasa con una pasta? La pasta es al revés. La pasta, si tú la empiezas a frotar y le empiezas a meter fuerza, temperatura, empieza a endurecerse. Esos fluidos se vuelven no newtonianos. Entonces, empieza a haber complicaciones. Por eso, para medir la viscosidad, no existe un solo instrumento, existen muchos instrumentos y vamos a tener un solo video solamente para hablar de las diferencias entre diferentes instrumentos. Resumiendo, vamos a recapitular. Viscosidad en fluidos, viscosidad en líquidos, no es más que la fuerza de oposición a la deformación. Eso es viscosidad. ¿Qué tan importante es? Muy importante. Si la viscosidad cambia la forma como la vas a mover
¿Es importante para la industria? Claro, porque si tú fluyes tuberías con chocolate y su viscosidad cambia, las tuberías pueden taparse. Si tú tienes envases para dosificar gel y tu viscosidad cambia, puede o fluir mucho o no fluir. Si tu gel que utilizas todos los días tiene cierta textura y su viscosidad cambia, puedes tener problemas con tu peinado. Entonces, la viscosidad es importante, sí, en muchos ámbitos de la industria. Quiero agradecerte, quiero pedirte que por favor nos des like si te gustó, si te sirvió, que lo recomiendes, que te suscribas. Habrá notificaciones, la campanita te empezará a avisar cuando mandemos videos nuevos y seguiremos con una serie de videos de viscosidad. Por hoy. Ok, déjenme regresar a las condiciones normales de sesión, permítanme. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí profe, se se escucha, escucha profe. bien. Espérenme, déjenme cambiar, es que ahora... ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, profe, se escucha bien. Ok, entonces, ¿escucharon bien el video? Sí, profe. Bueno, ahí va a quedar grabada la reunión para que en su momento, si quieren volver a revisar el material, lo puedan hacer. Y por hoy vamos a terminar la clase con este tema. Y la próxima clase le damos seguimiento a lo que nos resta por cubrir de la unidad. Tengan todos jóvenes, si no hay pregunta, todos tengan una buena tarde, buen provecho y estamos pendientes la próxima sesión. Muchas gracias, Dale, maestro, profe, igualmente, que gracias. tenga buenas horas. Hasta luego. Gracias, cuídense.